He estado analizando un poco la situación en cuanto al ejercicio que hicimos en el capítulo anterior relacionado con el Login User Form. Creo que vamos a hacer un remake de ese ejercicio porque estaba pensando que utilizar la tecnología Entity Framework es el camino más adecuado para el acceso a datos. Pero, ¿qué es Entity Framework? Entity Framework es un conjunto de tecnologías que nos permite el acceso a datos con tres enfoques. El enfoque Code First, Database First y Model First. Nosotros nos vamos a enfocar en la característica Code First. ¿Qué implica esto? Pues implica que con simples clases nosotros podemos crear nuestro diseño de la base de datos en base a código. Quiere decir que nosotros vamos a escribir cierto código de programación que Entity Framework lo va a identificar para generar nuestra base de datos. Lo fabuloso de Entity Framework es que automatiza el estándar CRUD en el sentido que de una manera muy práctica y sencilla nosotros podríamos crear, leer, actualizar y eliminar datos. No tendríamos que tener dependencia con procedimientos almacenados o escribir código de sentencias de SQL. Con esto no quiero decir que ustedes van a prescindir del conocimiento de escribir sentencias SQL. Eso es importante porque en ciertos desarrollos ustedes van a tener la necesidad de tener ese conocimiento. Pero en esta ocasión, con el desarrollo del gestor de inventarios, pues vamos a utilizar Entity Framework. Tal es el caso que cuando nosotros diseñamos una tabla y escribimos el nombre de una propiedad ID, Entity Framework se encarga de establecerla como primary key, como llave primaria de dicha tabla. Pues vamos a ello. Ok, amigas, amigos, en este momento voy a proceder a instalar Entity Framework y lo voy a hacer desde el explorador de soluciones. Damos clic derecho por acá. Por acá tenemos la opción administrar paquetes NuGet. Y observen que no tengo ningún paquete instalado. Aquí dice cargando, pero yo sé que no hay ningún paquete instalado. Ok, no hay ningún paquete instalado. Nos dirigimos a examinar. Vamos a buscar aquí Entity Framework. Ok, específicamente esta opción es la que vamos a instalar. Las otras son dirigidas para otro tipo de contexto de proyectos. Ok, entonces específicamente tiene que ser esta. Ok, vamos a dar clic en instalar, aceptar, aceptar, esperamos a que se instale. Muy bien, ya se instaló, cerramos esta ventana. Ok, vamos a dirigirnos acá al explorador de servidores, refresquemos esto y les quiero mostrar que no tenemos ninguna base de datos en este momento generada. Sí, se tendría que generar acá, base de datos, aquí no tenemos. Ok, entonces vamos a proceder a hacer nuestro modelo, nuestro diseño de base de datos empleando la técnica Code First, que es lo que les mencionaba al principio. Vamos a agregar una carpeta para organizar bien esto. Le vamos a poner de nombre Models. Ok, clic derecho, vamos a agregar una clase. Yo podría agregar tantos ficheros de clase como tablas necesite para mi base de datos. Sin embargo, voy a crear una tan sola clase en donde voy a diseñar 3 tablas. Ok, le vamos a poner de nombre Data Model. Ok, aquí le voy a cambiar de nombre, le vamos a poner User, que hará referencia a la tabla User, con la cual el usuario podrá accesar a nuestro gestor de inventarios. Ok, vamos a establecer las siguientes propiedades. Public Property. Esta tendrá de nombre ID del tipo integer. Ok. La siguiente, Public Property, tendrá de nombre username del tipo string. La siguiente, Public Property, será password del tipo string. Ok. Aquí tengo el modelo de la tabla user. Ok, vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar por acá. Esta sería la tabla role. Recuerden que el gestor de inventarios lo vamos a diseñar de tal forma que podamos identificarnos manejando los usuarios a través de la tabla user y a través de la tabla role podremos manejar los roles que tenga dicho usuario. A esta le vamos a dejar ID. A esta únicamente le vamos a poner name. Vamos a eliminar esta propiedad. Ok. Sin embargo, quiero poner la tercera tabla donde vamos a tener por separado lo que son los roles de usuario, es decir, la asignación de los roles que tenga cada uno de los usuarios.
y esta tabla estará relacionada con la tabla user mediante el user ID del tipo integer y acá mediante el ID role ID que estará relacionada con la tabla role. Okay, de esa forma nosotros, esto tendría que ser de tipo integer, estaremos manejando los privilegios y restricciones mediante roles. Muy bien. Ok, aquí ya tenemos el modelo, el contexto de nuestras tablas. Sin embargo, necesitamos agregar una clase más con la cual vamos a generar la base de datos que va a contener estas tablas. Ok, a esta le vamos a poner de nombre Database Context. Ok, vamos a agregar una referencia por acá. Es System Data Entity. Ok, entonces, aquí vamos a hacer una herencia. Vamos a establecer una herencia inherits DB Context, que es lo que maneja la tecnología de acceso a datos. Entity Framework maneja lo que son los DB Context. En el momento que nosotros le digamos a Entity Framework que me genere la base de datos con las correspondientes tablas, pues analizará estas clases y verificará si hay tablas y bases de datos a generar. Entonces, establecemos las siguientes propiedades. Aquí hay que utilizar la convención que por defecto y de forma automática puede utilizar Entity Framework, pluralizando lo que son las tablas ya generadas en nuestro servidor, que en este caso estamos utilizando un servidor local porque recuerden que en esta computadora no tengo instalado SQL Server. Y Visual Studio ya nos integra lo que es el motor de base de datos de SQL Server. Así que no hay ningún problema, no tienen por qué instalar SQL Server. Esto lo podemos manejar de forma local sin ningún problema. Ok, decimos public property. Aquí vamos a pluralizar el modelo de la tabla user. Le vamos a poner users. Esto será del tipo dbset, lo cual proviene del modelo user. Ok, vamos a copiar esto para evitar escribir tanto. Ok, esta tendría que ser roles, lo cual proviene de role, y user roles, permítame un segundo, así sería, proviene de user role. Muy bien. Ok, vamos a compilar esto. Entonces, tengo dos clases. Una clase que me va a permitir generar, Entity Framework va a generar a partir de esta clase la base de datos y va a hacer la llamada al modelo de tablas que tengo en la clase DataModel, ¿sí? Y de esa forma creará las tablas con las diferentes especificaciones, con las propiedades públicas que le he establecido a cada una de ellas. Caso muy importante. Como les dije al principio, si nosotros establecemos como nombre ID al primer campo de una tabla, pues Entity Framework lo que hará es establecerla como primary key, como llave primaria. Entonces, con estas no hay ningún problema, no tengo por qué establecerla de forma manual. Sin embargo, la tabla user role sí necesito colocarle la anotación key para establecerla como llave primaria, porque no tenemos la palabra ID, sino que es una palabra compuesta user ID. Aquí necesitamos una referencia. Voy a dar control punto para colocarle la referencia System Component Model Data Annotations, la cual ya se puso al inicio de esta clase. Ok, entonces guardemos esto, compilemos, pero necesitamos habilitar lo que son las migraciones para que Entity Framework analice lo que es el contexto de nuestro modelo diseñado de las bases de datos. Así que vamos a abrir lo que es la consola de administrador de paquetes. Si ustedes no la tienen, la pueden buscar por acá en herramientas, en administrador de paquetes NuGet, la tienen por acá, aquí, consola del administrador de paquetes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a escribir el siguiente comando. Enable sería migrations. Damos enter y en este momento está analizando si en el contexto que hemos diseñado existen bases de datos
a generar. En este momento no las va a generar. Únicamente se nos va a crear una carpeta de nombre configurations. Migrations. Aquí la tenemos, la carpeta, que la pueden notar. Y se nos ha abierto un archivo de configuración en donde tenemos que poner en true lo que es las migraciones automáticas. De esta forma nosotros podríamos distribuir nuestros proyectos en ausencia de la base de datos, que en el momento que el usuario final haga uso de ese proyecto, pues en el momento que empiece a almacenar datos, pues la base de datos con sus tablas se crearán de forma automática. Ok, entonces, si nosotros verificamos en este momento el explorador de servidores, vamos a refrescar aquí, todavía no tenemos la base de datos. Se va a crear en el momento que, vamos a anclar esto, en el momento que en la consola del administrador de paquetes pongamos el siguiente comando, update database. Damos enter y en este momento empieza a verificar Entity Framework si hay tablas y bases de datos a generar y se nos va a crear. Ok, esto puede demorar un momento. Ok. Muy bien. En teoría ya se generó acá. Vamos a refrescar. Y aquí tenemos la base de datos. Como pueden notar, le pusimos de nombre Database Context. Recuerden que está antepuesto lo que es el nombre de nuestro proyecto gestor de inventarios. Pues aquí tenemos la base de datos con sus tablas contenidas. Observen, tabla users, user roles y roles. Que si nosotros verificamos el diseño de la tabla users, observen la llave primaria, el ID, de forma automática sin ningún problema. Lo único que estoy viendo acá que estamos colocando espacio, estamos utilizando espacio innecesario en lo que es el campo. Aquí lo podemos limitar únicamente a 20 o a 50. Vamos a verificar el diseño de la tabla User Roles. Recuerden que a esta de forma manual le pusimos el Primary Key, ¿sí? Y el diseño de Roles. Ok. Entonces, nosotros vamos a cambiar esto. Vamos a limitarle los caracteres a la tabla Users. Vamos a dirigirnos acá al Data Model. Y vamos a utilizar la siguiente anotación. Únicamente vamos a cambiar este campo en esta tabla. Le vamos a poner string length con una longitud de 20. Ok, el password lo vamos a dejar en max porque a futuro vamos a utilizar ese campo para ponerle la seguridad de hash. Recuerden que en el ejercicio anterior utilizamos comandos mediante SQL Server, sin embargo, esa seguridad puede ser vulnerada, deshaciendo, digamos, esa conversión a la contraseña original, como les mostré en el capítulo anterior. Sin embargo, aplicándole un hash a los passwords, pues eso no se puede deshacer. Así que ahí tenemos una seguridad y eso lo vamos a ver en siguientes capítulos. Ok. Entonces, aquí en name de role le vamos a cambiar también al string length. Le vamos a poner 20 también a los nombres de los roles. Vamos a copiar y pegar por acá. Ok, compilemos. Esta es la facilidad con la que nosotros podemos manipular las tablas, en el sentido que si hay algún cambio que requerimos en alguna tabla, pues lo podemos hacer desde el contexto, desde el modelo de diseño que hemos creado a partir del código. Recuerden que estamos utilizando la técnica de Entity Framework Code First. Ok, entonces en la consola del administrador de paquetes vamos a darle un update, pero me va a caer en error por el hecho que Entity Framework va a pensar que ya tenemos datos almacenados y me va a lanzar la advertencia que podría haber una pérdida de datos. Sin embargo, no hay problema. Podemos aplicar acá, agregarle al comando update database lo que es force para forzar esa actualización. Ok. Entonces vamos a refrescar esto por acá. Y vamos a verificar las tablas que hemos modificado, que es la tabla users. Veamos, diseñador. Observen,
con una longitud de 20, el nvarchar. Y si revisamos lo que es roles, recuerden que le cambiamos el nombre, la longitud al nombre del rol, ¿sí? A 20, ahí lo tenemos. Pues de esta forma es lo práctico, las ventajas que nos ofrece Entity Framework. ¿Ok? Aquí ya tenemos lo que son, lo que es la base de datos con sus tablas respectivas. Entonces, cualquier tabla que nosotros querramos agregar a esta base de datos, simple y sencillamente la declaramos acá en el Data Model, agregamos otra tabla y le aplicamos acá su propiedad respectiva en el Database Context. Y de esa forma nosotros le damos un Update Force, pero recuerden que si tienen datos que si van a agregarle más espacio a una columna, pues no habría ningún problema. Pero siempre les saldrá la advertencia ahí que puede haber una pérdida de datos, ya sea que ustedes reduzcan el tamaño de un campo, como lo aumenten, pues les lanzará la advertencia que podría haber pérdida de datos. Tienen que hacer sus copias de seguridad respectivas, que si hay pérdida de datos, pues recuperarlos. Ok, vamos a lo siguiente. Recuerden que en el capítulo anterior vimos cómo accesar mediante el User Login Form. Entonces vamos a ver de qué forma nosotros podemos utilizar el DB Context para poder hacer la comparación del usuario que se va a autenticar a través del User Login, del Login User Form. Entonces, con Entity Framework nosotros no necesitamos lanzar secuencias SQL. Simple y sencillamente con unas cuantas líneas y utilizando expresiones lambda nosotros podemos almacenar datos en las tablas, podemos extraer datos para poder hacer consultas sin necesidad de depender de lo que son los procedimientos almacenados. Ok, vamos a dirigirnos al user form del login. Vamos a dar doble clic por acá. Pero en este momento no tengo un formulario para insertar un usuario. Ahorita no tengo ningún usuario agregado. Vamos a través del This Workbook, vamos a utilizar lo que es el Startup. Y vamos a crear un usuario, vamos a insertar un usuario. Vean lo simple que es. No estoy utilizando yo lo que es el SQL Client, el que utilizamos en el capítulo anterior. Colocando todas esas sentencias SQL para poder nosotros comparar lo que era nuestro usuario. Aquí van a ser unas simples líneas. Ok, vamos a utilizar la palabra clave using y vamos a declarar la variable db. Será del tipo new database context. Ok, entonces aquí nosotros vamos a declarar la variable user, porque vamos a trabajar en este momento con la tabla usuario, con la tabla user. Le vamos a poner del tipo new user. ¿Ok? Utilizamos la palabra with, la expresión with. Vamos a abrir llaves. ¿Sí? Y observen, lo mágico de Entity Framework. Colocamos el punto y nos pide el ID. Le vamos a poner 1 al ID. Punto. Nos solicita lo que es el username. Entonces, mi username será Otto. En este momento yo no tengo un formulario para poder insertar estos datos y por eso es que lo estoy haciendo de forma manual para apresurar lo que es este ejercicio, y en los siguientes capítulos ya veremos la interfaz de entrada de cada uno de estos valores. Ok, punto. Esto tiene que ir entre comillas. Ok. Y lo que es el coma por acá. Y lo que es el password. Hola mundo le vamos a poner. Me faltó el igual por acá. Ok. Pero falta algo importante. Tenemos que guardar esos datos. No, pero antes de guardarlos hay que agregarlos, porque en este momento únicamente hemos asignado los valores a lo que son cada una de las propiedades y hay que agregarlos. Vamos a utilizar acá db nuevamente, .users. Aquí ya estamos haciendo la llamada a lo que es la base de datos que se encuentra ya en nuestro explorador de servidores SQL. ¿Ok? Entonces utilizamos .add. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar la asignación de estos valores a la variable user. Lo que contiene la variable user.
Ahora sí, vamos a guardar los cambios con Save Changes. ¿Sí? Y en ese momento ya terminamos de escribir el código que nos permite insertar datos en nuestra tabla. Eso es todo. Aquí no necesitamos, si se dan cuenta, si revisamos lo que es el app config, no tenemos lo que es el connection string, sino que todo está siendo manejado por Entity Framework. ¿Ok? Observen. Aquí está haciendo mención del SQL Client, ¿sí? Pero en base a Entity Framework. ¿Ok? Regresemos al this workbook. ¿Ok? Entonces, voy a correr en este momento la solución. Lo vamos a compilar antes. Voy a correr en este momento la solución únicamente para que se inserten los datos. ¿Ok? Muy bien. Se me fue a la otra ventana que tengo el monitor dividido. Permítame un segundo. Lo vamos a pasar por acá. ¿Ok? Aquí está. Vamos a cerrar esto. En este momento ya se creó, ya se insertó esos datos, el ID, el username y el password. Si revisamos nosotros en el explorador de SQL Server, vamos a refrescar esto. Vamos a revisar la tabla users específicamente. Veamos sus datos. Observen, aquí están los datos insertados. Entonces nosotros no necesitamos de las sentencias SQL y no vamos a depender tampoco de lo que son los procedimientos almacenados. Ok, en lo que se refiere al this workbook, esto ya le podemos aplicar como comentario porque ya no lo vamos a necesitar y vamos a instanciar el user form login. Ok, decimos por acá, vamos a declarar la variable frm del tipo como new, ¿cómo se llama? frm-login, ok, y lo lanzamos, pero lo he ingresado en el evento que no corresponde, pero voy a terminar de poner acá esto, .showDialog. Ok, vamos a cortar esto de acá porque lo puse en el evento shutdown, ahí no lo quería poner. Cortar, lo vamos a ingresar, lo quería poner en el open al momento de abrir el libro de trabajo. Ok, compilemos. Ok, pero hay que ingresarle el código correspondiente en el botón donde vamos a conectar. Aquí ya lo tenemos. Si vamos a modo de diseño para que ustedes vean, damos doble clic por acá, ¿sí? Este es el botón conectar. Muy bien, y vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos en el objeto thisWorkbook, en la clase thisWorkbook. Entonces vamos aquí a utilizar siempre la palabra clave using. Declaramos la variable db del tipo new database context. ¿Ok? Vamos a declarar la variable user. Esto será igual a db.users. Y vamos a utilizar lo que son expresiones lambda. Ok, para los que están familiarizados con esto sabrán de lo que estoy hablando. Ok, vamos a abrir paréntesis acá y vamos a crear una función que nos va a permitir instanciar los campos a nuestra tabla en la base de datos. Ok, entonces aquí vamos a hacer la comparación correspondiente del campo username. Permítame un segundo, aquí hay un error, aquí me faltó algo. Tiene que ser user igual a db. Ok, un segundo. Sí, está mal esto aquí escrito. Ok. Pensé que era otra cosa, por eso me quedé analizando, pero no. Estaba mal escrito ahí where. Entonces, cuando yo escribo acá x punto, aquí ya me salen lo que son los campos correspondientes a la tabla users. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar el username
que si esto es igual a mi punto txt user, y que si esto es igual también que si password es igual a mi punto txt punto pass. Veamos. Tenemos que ponerle acá la propiedad text. Punto text. Estoy acostumbrado con Visual Basic para aplicaciones que no hay necesidad de colocarle las propiedades. ¿Ok? Entonces, observen, con una simple expresión lambda nosotros estamos haciendo la comparación. Aquí, si recuerdan, en el capítulo anterior, pues utilizamos una secuencia de SQL Server. ¿Ok? Entonces, aquí necesitamos validar. Aquí no tenemos la validación. Si bien es cierto, en este momento estamos haciendo la comparación, sin embargo, no hay una condición que nos permita validar si el usuario está autenticado o no. Entonces, vamos a hacer la siguiente condición if y vamos a decir que si user.count. Ok, en el momento que se realiza la comparación, se establece un valor, es decir, que si es positivo, que si realmente encuentra una coincidencia, pues se le va a asignar el valor 1 a la variable user. Que si ese valor es igual a 0, entonces vamos a tirar el mensaje, la caja de mensaje que diga usuario y o contraseña inválidos. ¿Ok? Ahora, de no ser así, es decir, que si hay un valor encontrado, que si la comparación es positiva, pues me va a lanzar la caja de mensaje que diga bienvenido al gestor de inventarios. ¿Ok? Y en ese preciso momento que el user form se cierre. Ok, lo voy a dejar de esta forma simple. En el capítulo anterior le pusimos algo más ahí adornado, intentos de login, que si llegaba al tercer intento, pues que se cerrara absolutamente todo. Ustedes pueden hacer aquí la modificación correspondiente y traerse esa funcionalidad hacia este nuevo proyecto. Ok, aquí prácticamente ya tenemos esto. Compilemos. Vamos a lanzar la solución. ¿Ok? Entonces, aquí si yo escribo cualquier cosa errónea, intento conectar. En este momento está verificando y dice usuario y o contraseña inválidos. ¿Ok? Si le coloco las contraseñas correctas, la credencial correcta, conectar, bienvenido al gestor de inventarios, ya me deja ver lo que es el gestor de inventarios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cinta de opciones. Pues de esta forma es como nosotros podemos trabajar con Entity Framework. Nos facilita, nos ahorra muchísimo tiempo. Tenemos la flexibilidad de trabajar con toda la tecnología del modelado de datos sin necesidad de depender de procedimientos almacenados o sentencias SQL. Y como pueden notar, hemos insertado información a una tabla de una forma tan simple. ¿Ok? Entonces, en este momento yo he hecho la comparación. Este es el código que nos permite autenticar a un usuario, ¿sí? Entonces se ha simplificado en gran medida lo que es la verificación, hacer una consulta, ¿sí? Entonces, si nos dirigimos acá a lo que es a la clase de Workbook, observen lo simple, lo sencillo que es insertar datos a una tabla. No necesitamos más. Con Entity Framework tenemos todo. Así que precisamente por eso es que he cambiado la estructura para poder autenticar en el gestor de inventarios y creo que esta técnica es la más idónea y el camino que podemos seguir. Espero que este ejercicio haya sido de su agrado. Déjenme sus comentarios al respecto. Pudieron ver cómo funciona el marco de trabajo de Microsoft Entity. Muy práctico, muy sencillo. Pues
Nada más pedirles que comenten, que si les ha gustado este video, pues compártanlo con al menos una amiga o un amigo, que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.